Lo siguiente que debemos abarcar es, en primer lugar, un ejemplo de un indicador. Vean que estamos hablando aquí en este caso de el porcentaje de avance o porcentaje de cumplimiento de los objetivos fijados en la planificación. Generalmente los indicadores son sumamente sencillos en cuanto a los cálculos que involucran. Casi siempre es una regla de 3 para establecer un porcentaje, una resta para establecer la diferencia o una división para establecer la fracción correspondiente. Entonces ya allí tenemos un ejemplo. Vean que, por ejemplo, supongamos que para el caso de este curso en particular, nosotros tenemos que cumplir 16 temas que corresponden a nuestras 4 unidades de clase. Cada unidad está constituida por 4 temas. En este momento estamos viendo el tema 2.4. ¿Qué quiere decir? Es el octavo tema del curso. Esto significa que cuál sería nuestro porcentaje de avance. En base a esos valores, ¿cuál sería nuestro porcentaje de avance respecto al curso? ¿Cuántos objetivos hemos cumplido hasta la fecha, incluyendo el de hoy? Según esto, ¿cuántos objetivos hemos cumplido a la fecha? Hable, señor Silva, sin miedo. Señor Zenón. 50%. 50%. 50% porque hemos cumplido 8 de los 16 objetivos que se habían planteado. Otra forma también de verificar nuestro avance, ya no respecto a lo que son los objetivos, también podemos verificarlo respecto a las evaluaciones. Nosotros a la fecha, ustedes han presentado, suponiendo, 2 evaluaciones, la PS1 y la PS2, perdón, PS2 no, y el examen parcial. ¿Qué tanto es su porcentaje de avance respecto a las evaluaciones que deben presentar? En este caso, estas evaluaciones tienen porcentajes ya preestablecidos. Esta vale 10% y esta vale 20%. Si han presentado ya esas 2 evaluaciones, ¿qué porcentaje de sus evaluaciones ya han realizado? Aló. 30%. 30%, porque tienen 20% del parcial y 10% del PC1. Y esto se trata así porque recuerden que estos son notas o evaluaciones ponderadas. No todas tienen el mismo valor. ¿Por qué? Si todas tuvieran el mismo valor, simplemente dijéramos, son 5 evaluaciones, han hecho 2. ¿Cuánto sería en ese caso, sin tomar en cuenta lo de arriba, su porcentaje de avance con las evaluaciones? Sus objetivos alcanzados en ese caso son 2. Y sus ¿Sería 50%, profe? No, 50 no, saque bien la cuenta. No, ¿cuánto por ciento sería, profe? ¿Cuánto por ciento? 40 porque son 2. Si fuera 2.5, fuera 50. Entonces vean que se puede sacar los cálculos en cuanto a indicadores de diferentes maneras para la misma idea. Todo va a depender de las necesidades y características específicas del problema que estemos estudiando. Vamos a ver ahora sí las características formales de un indicador. Hasta ahora solamente habíamos hablado de características generales o de elementos que deberían cumplir.
Pero ahora vamos a llevarlas a un consenso. En primer lugar, disponibilidad. ¿Qué significa la disponibilidad? No es otra cosa sino el hecho de que los datos necesarios para la construcción y evaluación del indicador deben ser de fácil acceso, sin ningún tipo de restricciones. Imaginemos que ustedes les pidan hacer un indicador para las horas trabajadas por el profesor según el SIGA. ¿Pueden hacer ese indicador? ¿Podrían hacer ustedes en este instante ese indicador? Sí. Pregunto, ¿por qué te dice que sí? Fíjense que usted tiene los datos accesibles respecto a las horas trabajadas por cada profesor. Si ustedes no tienen disponibilidad para accesar a la información requerida por el indicador, no pueden construir tal cosa, porque no podrían verificarlo, no podrían acceder a esa información. Entonces, ¿cómo lo evalúan? ¿Cómo lo construyen realmente? Recuerden que para ustedes como alumnos esa información es restringida y se supone que los datos que ustedes vayan a utilizar en sus indicadores deben tenerlos totalmente disponibles sin ninguna clase de restricción. Entonces, en ese caso, no podrían generar el indicador para situaciones que estén fuera de su alcance. Por ejemplo, que les pidieran unos indicadores para lo que es la contabilidad de la universidad. Ustedes no tienen ningún acceso a esa información. Esa información la tiene el administrador, el gerente, el contador de la universidad, pero ustedes no. Por lo tanto, no podrían levantar dicho indicador. Repito, deben ser siempre situaciones en las que ustedes puedan tener el acceso completo a los datos de estudio. Si no tienen acceso a dicho elemento, no pueden trabajar indicadores respecto a él. En segundo lugar, la simplicidad. El indicador debe ser de fácil elaboración. Fíjense los ejemplos que hablamos ahorita. Esos indicadores eran sumamente sencillos de construir. Simplemente teníamos en el caso de uno la suma, en el caso de otro una regla de 3, puede ser una resta, puede ser un promedio, etc. En cuanto a la validez, esto lo que significa es que el indicador debe tener la capacidad de medir realmente el fenómeno estudiado y no ningún otro. Es decir, si ustedes están estudiando calidad de servicio, su indicador debe ser capaz de medir algún factor relacionado con la calidad de servicio, no con el rendimiento académico, por decir algo que no tiene nada que ver con calidad de servicio al momento. Eso también va a depender de cómo ustedes hayan construido lo que es su variable. Especificidad. Si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar las características que pertenecen a otro fenómeno paralelo. Se parece mucho a la validez. La validez lo que decía es que debe ser basada en valores que sean adecuados a lo que estamos haciendo, y aquí lo que nos dice la especificidad es que debe ser relacionada con valores pertenecientes a lo que estamos haciendo. Entonces, eliminando la salvedad que habíamos hecho en la aplicación hace un momento. Confiabilidad. Los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos, es decir, provenientes de fuentes de información satisfactorias y suficientemente validadas. Caemos nuevamente en el ejemplo de la tesis. Cuando usted está haciendo su estudio de la tesis, etcétera, lo primero que le piden en cuanto a cálculos como tal es el coeficiente de confiabilidad. ¿Por qué? Para ahorrarles problemas a posteriori, ya que si su encuesta
no resulta confiable, no deberían aplicarle el resto de los procesos de cálculo que están relacionados con la tesis. Deberían primero ver en qué se equivocaron, solucionarlo, y posteriormente a eso es que van a aplicarle las diferentes operaciones y análisis estadísticos que se requieran. Pero si no hay confiabilidad, el jurado les va a echar para atrás esa información. Porque es como que a una persona, supongamos que a Karim venga a decirle a alguien que su novio está con otra muchacha, pero esa persona que le viene a decir que el novio está con otra muchacha, Karim sabe que es una persona poco confiable, una persona mentirosa, que le gusta hacerle daño a los demás, etcétera. Entonces, si esa persona es poco confiable, Karim debería buscar otras fuentes más confiables para poder verificar, validar su información. Antes de decir, no, lo boto de la casa, le saco la ropa, lo mando para casa de su mamá con todos los muchachos para que no sea pasado, etcétera. Entonces, como pueden ver, primeramente debemos verificar la confiabilidad de la fuente donde estamos obteniendo nuestros datos. Si los datos no son confiables, el indicador tampoco lo será. Sensibilidad. El indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones o variaciones, aún en áreas con distintas particularidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan, que ellas tengan de por sí. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Los indicadores generalmente son de tipo continuo, no de tipo discreto. ¿Por qué? Imaginemos esto, que esto fuera mi indicador, por ejemplo, de velocidad o de temperatura, de presión de una empresa. Vamos a colocarle simplemente valores 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a suponer que esos son que esos son como cada uno son 10, o sea, 10, vamos a poner mejor 1, no 10, para que sea temperatura. 20, 30, 40 y 50. Y nosotros decimos que cuando entra aquí en la zona 50 es que ya el aparato está a punto de explotar, de dañarse. ¿Qué pasa si mi indicador solamente lee valores discretos, valores enteros? Que cuando esté, por ejemplo, en 49.9, él va a tomarlo como que está aquí dentro del rango naranja y no le va a prestar gran atención. Entonces va a colocar su aguja aquí en esta zona central. Y esto hará que el encargado de supervisar el proceso se descuide, no sé qué, y resulta ser que el sistema tiene una pequeña desviación, como siempre lo hay, un pequeño nivel de error. Y nuestra temperatura es de 49.9, pero tiene un pequeñito error de medio grado. Entonces quiere decir que está realmente en 50.4. Y como estás trabajando solamente con valores enteros o valores discretos, él dice no, de 40 no tengo todavía problema, así que lo mantengo allí. Vamos a dejar el equipo que siga funcionando. No voy a activar la ventilación, el sistema de enfriamiento. Pocos minutos después se dañó el aparato porque estaba demasiado caliente. Entonces, por eso los indicadores por lo general no son valores enteros, sino valores de tipo decimal, valores de tipo continuo, para poder hacer un mejor análisis de su información. Porque va a ser eso de la temperatura de 10 en 10 o de grado en grado para una persona. También sería problemático porque un paciente se nos podría morir de fiebre o de hipotermia porque nuestro termómetro solamente mide los grados de manera discreta o entera. Entonces vean que para los indicadores es bastante importante esta situación. Por último, en cuanto a las características, sería el alcance. El indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de factores que afecten la situación descrita. Debe ser de tipo globalizador. ¿Qué quiere decir? Nuestro indicador no puede ser para un caso específico,
sino que tiene que ser para una familia de casos. Nosotros no decimos, por ejemplo, que la temperatura es solamente para Pedro. La temperatura es para cualquier persona. Y si llega Pedro, se le puede medir la temperatura y hacerle un estudio en base al indicador. Si llega José, María o Juan, se les puede aplicar lo mismo. Esto quiere decir que el indicador debe ser válido para cualquier miembro de la población objeto de estudio, no solamente para un individuo o un grupo de individuos. Bueno, continuamos entonces si no hay alguna consulta de momento. Vamos a seguir un poquito más antes de darles el descanso. Vamos a pedirle ahora a la siguiente persona que me lea esta pantallita. La última vez me quedé por ahí había un Calderón que quería leer, que abrió el micrófono después que lo llamé y que puse a otra persona. ¿Cuál de los dos era? Creo que era Calderón Delgado. ¿Alguno de los dos Calderones tiene la posibilidad de micrófono activo para que lea? Aquí Calderón Valverde, profesor. Muy bien, entonces léame por favor esa pantalla. Ok. Entre las ventajas se utilizan indicadores, perdón. Vuela de Se principio. encuentran los... Vuela de principio para que no se me complique porque lo agarro tipo trabalengua. Poco a poco, no hay apuro. Ok. Entre las ventajas se utilizan indicadores, se encuentran la objetividad, la comparabilidad. Además, estos representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada, evaluable. Además, son herramientas sumamente útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes. Ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo. Muy bien. Entonces vean lo que dice aquí. La primera ventaja es que el indicador es una medida objetiva, no subjetiva. El indicador es un valor numérico que se establece para un estudio y que no va a depender digamos que del individuo que toma la medida, sino del sujeto a quien se le toma el valor. Luego dice que tiene un criterio de comparabilidad, es decir, que nos permite comparar, nos permite relacionar los valores obtenidos de un individuo con los de otro. Es un lenguaje común que facilita lo que es la medida estandarizada evaluable, porque al hablar de un indicador ya sabemos todos a qué nos estamos refiriendo de acuerdo a la ecuación que se establece y que viene acompañándolo, y podemos hacer cada quien la interpretación de la misma manera. Permiten valorar diferentes magnitudes, ya que podemos crear indicadores para prácticamente cualquier situación que se presente. No era González Calderón, eran los que tienen Calderón como primer apellido. Vamos a ver si el otro alumno de apellido Calderón, que sería Calderón Delgado, ¿está por allí? Parece que no. Campos creo que ya leyó. Cárdenas. Profesor. Ajá. Hola, profesor. Ajá. Bueno, lea allí esa Profesor, pantalla. soy Calderón Delgado. ¿Ah? Lea por ahí esa pantallita, señor Ya. Calderón. Sí, profesor. Ya. Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. También es necesario elaborar indicadores referidos a todas las dimensiones del sistema que se han propuesto analizar. Entonces vean lo que está diciendo aquí esta definición. En primer lugar, no vamos a crear un indicador que después no lo vayamos a utilizar para nada. Eso sería una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de todo. Y debería permitirnos el obtener ciertos datos, y los cuales deben estar disponibles.
generando resultados que sean relevantes, tal como lo dice allí, tratando de que sea lo más rápido posible lo que es su análisis y procesamiento y al menor costo posible, porque recuerden que el costo es un elemento fundamental cuando estamos trabajando con cualquier tipo de proyectos. También es necesario que cuando hagamos nuestros indicadores, hayamos incluido todas las dimensiones de nuestro estudio. Fíjense que no podemos tener 5 dimensiones y que haya una que no tenga ningún tipo de indicador. En todo caso hay que ver si esa dimensión puede ser omitida o si se le puede generar algún indicador, porque lo que no tiene indicador no puede ser medido y por lo tanto no formaría parte del sistema.